Escúchame lo que le digo. Usted es un man decente, educado, que nosotros no lo fuimos. Nosotros estamos jodidos. No somos de barrio, man. Usted para el meneo, y entré en Valencia, que fue. Usted, paisano, ¿usted cree que yo vine aquí? Le voy a decir una cosa, le voy a confesar delante de todos mis amigos. La madrugada del 11 de abril de 2022 marcó el final de una vida que había brillado en las canchas de fútbol de medio mundo. Freddy Eusebio Rincón Valencia, el coloso de Buenaventura, el hombre que hizo gritar de júbilo a todo un país con su gol contra Alemania en Italia 1990, perdió la vida en un accidente de tránsito que conmocionó a Colombia. Pero más allá del titular, más allá del llanto de una nación, existía una historia que la Fiscalía General tardaría 5 meses en reconstruir, pieza por pieza, testimonio por testimonio, fotograma por fotograma. Una historia que comenzó un domingo tranquilo y terminó en una intersección de Cali, en medio de la oscuridad, con el estruendo de metal retorcido y vidas destrozadas. El domingo 10 de abril había amanecido como cualquier otro en Cali. Freddy Rincón llegó al mediodía a la Casa de la Felicidad, como Harold Saa, reconocido músico salsero del Valle del Cauca. Había bautizado su vivienda de 4 plantas en el barrio Ciudad Córdoba. No llegó solo, lo acompañaban 2 mujeres que nadie en la casa conocía. Saa, sumido en el luto por la muerte de una sobrina víctima de cáncer, no tenía ánimos de rumba, pero la presencia de su amigo, ese gigante del fútbol colombiano, era imposible de ignorar. La casa, habitualmente de puertas abiertas para ídolos de la música, el deporte y la política del Pacífico, ese día guardaba un silencio inusual. Las cintas moradas del luto colgaban de las ventanas. Rincón pasó la tarde en el segundo piso, en casa de la hermana de Harold, disfrutando su plato favorito, tollo con arroz. No había música, por respeto al duelo familiar, pero cerca de las 5 de la tarde bajó al primer nivel, donde Harold descansaba tras una noche sin dormir estudiando un audiolibro. Su glaucoma le impedía leer de manera convencional. El músico le pidió a su esposa que le dijera a Freddy que el bafle estaba dañado, una excusa para evitar la fiesta. Pero minutos después, Ariel, otro amigo de la familia, le pidió que atendiera a su ídolo. Rincón ya lo esperaba en la poltrona central de la sala junto a sus 2 amigas frente al televisor de 60 pulgadas. El fútbol fue el puente. Ese domingo la jornada del fútbol profesional colombiano estaba en pleno desarrollo. Vieron el partido entre Atlético Nacional y América de Cali, luego el duelo entre Alianza Petrolera e Independiente Medellín, que cerraba la jornada dominical a eso de las 10 de la noche. También había estado Edinson Delgado Ruiz, exalcalde de Buenaventura, quien recordaría después que bromearon sobre cantar, jugar fútbol y hacer política. Vladimir Mosquera, otro amigo cercano, estuvo presente hasta cerca de las 9 de la noche. El ambiente era familiar, tranquilo. Se hablaba de fútbol, de música, de política. Rincón estaba sobrio, según todos los testimonios. Era una casa familiar y no había licor de por medio. Durante la tarde llegó Diana Lorena Cortés, de 43 años, madre de una ahijada de Harold Saa. Ese mismo día,
celebraron su cumpleaños. Existe un video, quizás el último registro en vida de Freddy Rincón, donde aparece cantando el cumpleaños feliz a la hija de Diana. En ese video se ve al coloso sonriente, pleno, ajeno a que la muerte lo acechaba a pocas horas de distancia. Cuando la noche avanzó, la música finalmente hizo su aparición. No podían faltar dos canciones: Ámame, de Tito Rojas con la Puerto Rican Power, la favorita de Rincón, y Toma mis manos, de Willy Colón, que apasionaba a Harold Sá. Fue esta última la que quedaría grabada en la memoria de todos como un presagio macabro. No podía faltar, le dijo Freddy a su paisano. La letra resonaba en la sala. Pero toma mis manos y abrázame fuerte. Cierra los ojos. Yo soy la muerte. Harold la cantaría después con lágrimas corriéndole por el rostro, incapaz de continuar la entrevista. La cantábamos a todo pulmón, diría entre sollozos. Sobre las 11:30 de la noche, Rincón se paró al lado de Harold. «Paisano, ya me voy», le dijo. Esas fueron sus últimas palabras en la Casa de la Felicidad. Salió con Diana Lorena Cortés y otras personas, entre ellas Vladimir Mosquera, aunque este último no se fue con ellos. El destino era claro para quien conociera a Freddy Rincón. El Bronx, una discoteca icónica en la calle Quinta con carrera 26, a solo 8 carreras, de donde horas después el destino le cobraría su deuda. Era uno de sus lugares favoritos, un templo de la salsa en Cali, donde las puertas permanecían abiertas hasta las 4 de la madrugada. Para Freddy Rincón, la salsa no era solo música, era una forma de vida. Como buen bonaverense, como buen hijo del Pacífico, llevaba el ritmo en la sangre. El Bronx era su territorio, un lugar donde podía ser simplemente Freddy, no el coloso, no el autor del gol más importante en la historia del fútbol colombiano, sino un hombre que amaba bailar y cantar. Según la reconstrucción de la Fiscalía, basada en 849 evidencias, 17 cámaras de seguridad, 10 videos, 139 fotografías y 13 declaraciones juramentadas, alrededor de la medianoche, María Manuela Patiño llegó a la discoteca por su cuenta. Tenía 20 años y no conocía a Rincón. Fue allí, entre la música y las luces, donde se cruzaron sus caminos. Harold Sá ofrecería después su interpretación. Las dos mujeres que habían llegado con Freddy a su casa se habrían puesto celosas cuando él empezó a hablar con alguien, presumiblemente con Manuela, y se fueron. «Creo que ella puede ser la persona con la que hablaba Freddy», diría el músico. Lo que sucedió dentro de esa discoteca durante las siguientes horas permanece en las sombras. No hay cámaras de seguridad que registren las conversaciones, las risas, los tragos, los bailes. Lo que sí registró la Fiscalía con precisión quirúrgica fue lo que sucedió después, cuando la noche comenzó a deslizarse hacia el amanecer. A las 3:25 de la madrugada del 11 de abril, las cámaras de seguridad captaron el momento en que Freddy Rincón, Diana Lorena Cortés, María Manuela Patiño y otras personas salieron de la discoteca. En total, 7 personas se subieron a la camioneta Ford Escape de placas UGR 410 en diferentes tramos de esa madrugada. Pero en ese momento, quien tomó el volante no fue Rincón. Era un hombre llamado José Luis, cuyo apellido la Fiscalía omitió revelar. El Destino, una panadería en la avenida Roosevelt con calle 34. La panadería era una parada habitual en Cali. Después de una noche de rumba, nada mejor que un pan de bono caliente, una almojábana recién horneada. El grupo consumió alimentos, charlaron, probablemente bromearon. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a personas bajándose del vehículo. Alguien distinto a Freddy conducía hasta ese momento. Pero sobre las 4:15 de la madrugada,
todo cambió. La evidencia demostrativa es clara, diría después la vicefiscal general Marta Janet Mancera. Se sube el señor Freddy Rincón en la parte del conductor. La joven Manuela queda en la parte del copiloto. Este es el momento crucial, el instante en que el destino se selló. 3 minutos después, solo 3 minutos, la vida de Freddy Rincón llegaría a su fin. La camioneta avanzaba por la carrera 34 de sur a norte. Era una madrugada tranquila, con poca afluencia vehicular, como es habitual a esa hora en Cali. Rincón conducía, Manuela iba en el puesto del copiloto, Diana Lorena y un hombre no identificado ocupaban los asientos traseros. La intersección de la calle Quinta con carrera 34 se acercaba. Era un cruce conocido, con semáforos, con carriles exclusivos para el sistema de transporte masivo MIO, con señalización clara. Según el análisis forense realizado por el perito internacional Néstor Vidal, quien participó como revisor externo en la investigación de la Fiscalía, la camioneta ingresó a la intersección con el semáforo en rojo, circulando a una velocidad estimada entre 86 y 91 kilómetros por hora. Era una velocidad excesiva, peligrosa, inadecuada para una zona urbana. La vía estaba despejada ante Rincón, pero en el carril exclusivo del MIO, transitando de oriente a occidente por la calle Quinta, se aproximaba un bus alimentador. Jorge Eduardo Muñoz Beltrán tenía 28 años y apenas 7 meses trabajando como operador del sistema MIO. Estaba iniciando su turno esa madrugada, movilizándose hacia la ruta A75 en La Sirena. El bus circulaba vacío, sin pasajeros. Muñoz conducía por su carril exclusivo con el semáforo en verde. Su velocidad, según el análisis forense, estaba entre 38 y 42 kilómetros por hora, completamente dentro de los parámetros normales. Había arrancado cuando el anterior semáforo estaba en rojo. Tenía la vía, tenía el derecho de paso. La colisión fue devastadora. La camioneta de Rincón invadió la intersección sin detenerse, impactando el bus en su lateral izquierdo. Fue una colisión frontal oblicua a alta velocidad. El sonido debió ser aterrador, un estruendo de metal retorciéndose, vidrios estallando, estructuras colapsando. El bus quedó inutilizable, con la parte frontal totalmente destruida, incrustado contra una columna de un edificio cercano. La camioneta fue arrastrada aproximadamente 40 metros, llevándose una señal de tránsito. La llanta delantera derecha se desprendió. Las 2 puertas del lado derecho quedaron completamente desbaratadas, especialmente la del copiloto. La bolsa de aire se activó. Jorge Eduardo Muñoz recordaría después desde su cama de hospital. En vez de frenar, ellos tiraron como hacia la izquierda, entonces por eso fue que colisionó. Yo alcancé a sacar el carro a la derecha. Cuando yo los vi arriados, yo les tiré a sacar el carro, pero ellos siguieron. Donde ellos hubieran parado, no los había tocado porque yo alcanzo a sacar el carro. Les pité, pero ya era tarde. El impacto fue inevitable. Dentro de la camioneta, el escenario era catastrófico. Freddy Rincón no llevaba el cinturón de seguridad correctamente posicionado. Según el análisis del forense Jorge Paredes, esto permitió desplazamientos fuertes con la energía cinética. Durante el impacto, su cerebro sufrió movimientos violentos de aceleración y desaceleración dentro del cráneo. Se generó un hematoma subdural, un rompimiento en los vasos sanguíneos del cerebro que produce hemorragia interna. También presentó hemorragias en la parte abdominal. Su tallo cerebral, la caja de circuitos del organismo, resultó gravemente afectado. María Manuela Patiño, en cambio, sobrevivió porque llevaba el cinturón de seguridad correctamente ubicado. Quedó inconsciente con traumas en los miembros inferiores, pero sus lesiones no fueron fatales.
El forense sería categórico. Si Rincón hubiese sido el copiloto, con su contextura, debió haber tenido un trauma muy severo en el lado derecho del cuerpo. En la historia clínica ni en el examen de necropsia se documenta este tipo de lesiones. Tan es así que nunca fue enyesado o manejado por ortopedia. La posición de las lesiones coincidía 100% con la del conductor. Inmediatamente después del accidente, 2 ocupantes de la parte trasera del vehículo salieron por su propio pie y abordaron un taxi que pasaba por el lugar. Existe un video de 4 segundos, grabado por un ciudadano que pasaba por la zona, donde se ve a un hombre saliendo de la camioneta e increpando a quien grababa antes de irse. «Señor, no», se escucha gritar a una mujer en el video. Era Diana Lorena Cortés suplicando que no filmaran. Ella también abandonó la escena en ese taxi, presuntamente en estado de shock. La identidad del hombre que huyó con ella nunca fue revelada públicamente. Manuela y Freddy no se bajaron porque tenían el mayor número de lesiones y no podían hacerlo por sí mismos, explicaría después la vicefiscal Mancera. Una ambulancia llegó rápidamente, según el testimonio de Jorge Eduardo Muñoz. Como que iba pasando porque no se demoró ni un minuto. Los paramédicos encontraron a Rincón en estado crítico, con un trauma cráneoencefálico severo. Practicaron maniobras de reanimación y lo trasladaron de urgencia a la clínica Imbanaco. En las horas siguientes, mientras Freddy Rincón luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos, comenzó a tejerse una narrativa confusa sobre quién conducía el vehículo. La familia del futbolista insistió desde el primer momento en que él no estaba al volante. Su hijo Sebastián fue contundente. Espero que sea sincere. Y nada, esperemos que mi Dios haga justicia y que la fiscalía haga su trabajo. Pero lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando y eso me deja muy tranquilo porque ante las falsas acusaciones tarde que temprano se va a dar toda la luz. Muchas gracias a todos. Vladimir Mosquera, su amigo cercano, afirmó que esa noche Rincón estaba muy sobrio porque estaba en una casa familiar. Harold Saa también insistió en que no creía que Freddy hubiera estado conduciendo, pero las pruebas contaban una historia diferente. La fiscalía desplegó un operativo de recolección de evidencias que incluyó videos de múltiples cámaras de seguridad, registro fotográfico exhaustivo, testimonios de los ocupantes del vehículo, análisis forense de las lesiones, reconstrucción del accidente y peritajes técnicos. La secretaria de Movilidad de Cali, María del Mar Solanilla, detalló el trabajo. Desde nuestro equipo de criminalística se realizó toda la recopilación en campo de los elementos probatorios. Aportamos videos, registro fotográfico, el informe policial del accidente de tránsito y las pruebas de alcoholemia. Las pruebas de alcoholemia realizadas al conductor del bus y a una de las acompañantes de la camioneta resultaron negativas. A Freddy Rincón no se le pudo practicar la prueba debido a su estado crítico. También se descubrió que la camioneta tenía el SOAT vencido y registraba 4 infracciones por no contar con este seguro obligatorio, además de una multa por pico y placa. El vehículo estaba registrado a nombre de Tomás Humberto Díaz Valencia, identificado como familiar de Rincón. El lunes 11 de abril transcurrió con angustia. Rincón fue operado por el trauma cráneoencefálico severo, una cirugía que duró cerca de 3 horas. Luego fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. El doctor Laureano Quintero Barrera, director médico de la clínica Imbanaco, informó que su condición seguía siendo profundamente crítica. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, estudios radiológicos y condición clínica no mostraban evolución favorable. Colombia entera
contuvo la respiración. En las redes sociales, en las calles, en los estadios, todos oraban por el coloso. En Buenaventura, su ciudad natal, se organizaron cadenas de oración. Sus excompañeros de equipo dieron declaraciones entre lágrimas. El fútbol sudamericano y mundial expresó su solidaridad, pero en la clínica Imbanaco, los médicos sabían que el pronóstico era sombrío. El martes 12 de abril, la clínica informó que estaban haciendo seguimiento al estado de salud de Rincón y realizando estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. La condición continuaba siendo profundamente crítica. No había evolución favorable. El cerebro había sufrido daños demasiado severos. El hematoma subdural, las hemorragias internas, el daño al tallo cerebral, todo apuntaba a un desenlace trágico. En la madrugada del miércoles 13 de abril, a las 4 de la tarde, según algunos reportes, Freddy Eusebio Rincón Valencia falleció. La clínica Imbanaco emitió un comunicado en presencia de sus familiares. Pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. La causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio irreversible, derivado de las lesiones cerebrales graves. Había transcurrido exactamente 2 días desde el accidente. Colombia se vistió de luto. El dolor era profundo, visceral. Freddy Rincón no era solo un futbolista, era un símbolo. Era el hombre que había hecho posible el sueño de Italia 90. Era el guerrero que había marcado 2 goles en el recordado 5-0 contra Argentina en Buenos Aires en 1993. Era el hijo de Buenaventura que había conquistado el mundo, jugando en clubes como el Real Madrid, el Napoli, el Corinthians. Era el ídolo de América y Santa Fe. Era el coloso, pero más allá del mito futbolístico estaba el hombre. El padre de 4 hijos que los recordaban con cariño. Freddy Steven Rincón Hernández, su hijo mayor. Diría después que su padre había sido el mejor, que les había enseñado sinceridad, respeto y humildad, que siempre les había dicho que lo importante era ser personas, que el fútbol era un medio, pero lo fundamental es lo que uno es. Los últimos recuerdos que conservaba de su padre eran unos guayos Mizuno, que guardaba en su closet como si fueran parte de su vestimenta, y audios de voz en Instagram que no borraba porque en ellos estaba la voz del coloso. La despedida de Rincón fue masiva. En el Estadio Pascual Guerrero de Cali, cientos de ciudadanos acudieron para darle el último adiós. Las gradas se llenaron de camisetas rojas y verdes, de pancartas, de lágrimas. Harold Sá lo despidió con salsa, esa música que tanto amaban. Cantó aquellas canciones que habían compartido en la Casa de la Felicidad. Toma mis manos y abrázame fuerte. Cierra los ojos. Yo soy la muerte. Las palabras ahora tenían un peso insoportable. Mientras Colombia lloraba, la Fiscalía General de la Nación trabajaba en silencio. El 22 de abril, apenas 11 días después del accidente, la vicefiscal Marta Janet Mancera presentó los resultados preliminares de la investigación en una rueda de prensa. La conclusión era contundente. Freddy Rincón conducía la camioneta al momento del accidente. Tenemos evidencia que saliendo de la discoteca venía otra persona conduciendo, explicó Mancera. Tenemos imágenes de que él se baja del vehículo. Ingresan al sitio donde consumieron algunos alimentos y, de ahí, precisamente, alrededor de las 4:15, quedó la evidencia demostrativa donde se sube el señor Freddy Rincón en la parte del conductor. La familia rechazó inmediatamente estas conclusiones. Mantuvieron su postura de que el coloso iba sentado en la parte del copiloto. Expresaron su inconformidad frente a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía.
pero el ente investigador continuó su trabajo. Durante los meses siguientes, analizaron cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada fotograma de video. En abril, pocos días después de la presentación inicial de resultados, surgió controversia. La defensa de la familia Rincón y algunos medios cuestionaron la pericia inicial, denunciando que podía haber manipulación de pruebas. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que se solicitaría una revisión internacional independiente para dar transparencia al caso. Era una medida sin precedentes, pero necesaria dada la magnitud del personaje y la sensibilidad del caso. Fue entonces cuando entró en escena Néstor Vidal, experto internacional en accidentología vial, integrante del Centro de Investigación Forense y Tecnología del Tránsito y miembro suscrito al programa del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos. Vidal viajó a Cali en junio para inspeccionar los vehículos y la escena del hecho. Realizó un análisis completo de reconstrucción del accidente desde Bariloche, Argentina, y luego in situ en la capital vallecaucana. Su trabajo fue exhaustivo. Analizó la posición final de los ocupantes, los informes médicos, la necropsia, los daños en los vehículos, las velocidades, las trayectorias, las fuerzas involucradas. En agosto del 2022, entregó su dictamen técnico final. Las conclusiones eran inequívocas. Freddy Rincón era el conductor, con una coincidencia del 100% entre la posición de las lesiones y los daños en el vehículo. La camioneta ingresó con semáforo en rojo a una velocidad entre 86 y 91 kilómetros por hora. El bus del mío tenía luz verde y circulaba a una velocidad entre 38 y 42 kilómetros por hora. No había evidencia de manipulación de la escena ni de los vehículos. La pericia original del CTI era científicamente correcta. El 14 de septiembre del 2022, 5 meses después del accidente, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación ante el juez noveno penal de Cali. La petición se basaba en el artículo 332, numeral 1 del Código Penal, fallecimiento del presunto responsable. Rincón fue el único responsable de su muerte al violar una norma de tránsito, pasarse un semáforo en rojo mientras conducía a velocidad excesiva. La petición fue acogida por el juez. La investigación se cerró definitivamente. La familia de Rincón no aceptó estas conclusiones. 2 años después, en junio del 2024, iniciaron acciones legales. El abogado que representaba a 6 familiares del fallecido argumentó que el bus del mío excedía los límites de velocidad establecidos. La familia de Freddy debe ser indemnizada porque tenemos en alto grado de probabilidad que el conductor del bus iba a una velocidad superior a 60 kilómetros por hora. Y eso fue una intersección donde debía ser máximo 30 kilómetros por hora, manifestó el representante legal. Argumentó que si el conductor del bus hubiese ido a 30 kilómetros por hora, es claro, obvio y lógico que el señor Freddy Rincón no hubiese fallecido. Por lo tanto, la causa eficiente de la muerte de Freddy no fue ningún semáforo, sino la velocidad del bus. Esta versión contradecía completamente el análisis forense de Néstor Vidal, quien había determinado que el bus circulaba entre 38 y 42 kilómetros por hora, velocidad normal, para el carril exclusivo del mío, según el propio Jorge Eduardo Muñoz. La familia buscaba una compensación por los perjuicios sufridos contra el conductor, la operadora y la aseguradora de la empresa de transporte. Una audiencia fue programada ante el juez octavo civil del circuito de Cali. La disputa legal provocó reacciones incluso dentro de la familia. Freddy Steven Rincón Hernández, el hijo mayor del coloso, expresó su indignación en redes sociales
ante la demanda de algunos familiares. «Qué tristeza una familia así», comentó, distanciándose públicamente de las acciones legales. Era evidente que la muerte de Freddy Rincón no solo había dejado un vacío emocional, sino también divisiones y conflictos sobre su legado y las responsabilidades del accidente. Jorge Eduardo Muñoz, el conductor del bus, quedó con secuelas permanentes. Sufrió fractura de tibia y rodilla, quedando con la pierna inmovilizada desde la cadera hacia abajo. Tuvo que esperar a que la inflamación bajara para poder ser intervenido quirúrgicamente. Su sueño de ingresar a la Policía Nacional se truncó para siempre. «Los exámenes médicos son muy rigurosos y no voy a quedar igual», dijo desde su cama de hospital. Perdió su futuro profesional por un accidente en el que él no tuvo responsabilidad alguna. Era una víctima colateral de aquella madrugada fatal. Las preguntas permanecen. ¿Por qué Freddy Rincón decidió tomar el volante esa madrugada? ¿Por qué no se detuvo en el semáforo en rojo? ¿Estaba distraído? ¿Cansado? ¿La velocidad excesiva fue deliberada o perdió el control? ¿Por qué no llevaba el cinturón de seguridad correctamente puesto cuando ese simple acto podría haberle salvado la vida? ¿Quién era el cuarto ocupante que huyó de la escena y por qué nunca dio su testimonio públicamente? ¿Qué sucedió exactamente dentro de la discoteca El Bronx durante esas horas finales? La Fiscalía concluyó su investigación, archivó el caso, determinó las causas, pero las respuestas definitivas sobre los pensamientos y decisiones de Freddy Rincón en aquellos últimos minutos de su vida permanecen en la oscuridad, sepultadas con él en el cementerio de Cali. Lo que sí es indiscutible, según todas las evidencias forenses, todos los testimonios verificados, todos los análisis técnicos, es que Freddy Rincón conducía esa camioneta, que cruzó un semáforo en rojo a velocidad excesiva, que no llevaba correctamente puesto el cinturón de seguridad, y que esas decisiones, en apenas 3 minutos después de salir de la panadería, le costaron la vida. El legado de Freddy Rincón trasciende aquel accidente. Colombia lo recuerda por su gol contra Alemania, por sus actuaciones memorables con la selección, por su paso brillante por clubes de renombre mundial. Sus hijos lo recuerdan por su amor, por sus enseñanzas, por su humildad. Sus amigos lo recuerdan por su risa, por su pasión por la salsa, por esas tardes en la Casa de la Felicidad cantando a todo pulmón. El fútbol lo recuerda como un guerrero, un coloso que nunca se rindió en la cancha. Pero la madrugada del 11 de abril del 2022 quedará como un recordatorio trágico de la fragilidad de la vida, de cómo las decisiones tomadas en segundos pueden cambiar para siempre el curso de las cosas, de cómo un semáforo en rojo, un cinturón de seguridad mal puesto, una velocidad excesiva pueden convertir a un ídolo en una víctima, de cómo la muerte, esa que cantaba Freddy horas antes en la canción de Willy Colón, llegó sin avisar en una intersección de Cali para llevarse a uno de los hijos más queridos de Colombia. Hoy, más de 3 años después, Freddy Rincón descansa en el cementerio de Cali. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para aficionados que aún lo lloran. Las casas de apuestas de la ciudad bloquearon el número de su tumba porque la gente apostaba a él, incluso en la muerte. Sus hijos conservan sus recuerdos, sus audios, sus guayos. Harold Sá ya no puede cantar «Toma mis manos» sin romper en llanto. La Casa de la Felicidad guarda el silencio de su ausencia. Y Colombia entera sigue preguntándose qué habría pasado si aquella camioneta se hubiera detenido en el semáforo en rojo, si Freddy hubiera estado en el asiento del copiloto, si hubiera llevado correctamente puesto su cinturón de seguridad. La verdad oficial está establecida, la Fiscalía hizo su trabajo, las pruebas son contundentes.
pero en el dolor de una familia, en el llanto de una nación, en el vacío que deja un ídolo, la verdad a veces duele tanto que resulta imposible aceptarla. Freddy Rincón murió conduciendo su camioneta, violando normas de tránsito, tomando decisiones fatales. No fue un asesinato, no fue una conspiración, fue un accidente trágico, evitable, resultado de errores humanos que costaron una vida invaluable. Así termina la historia del Coloso de Buenaventura, no con el rugido de un estadio celebrando su gol, sino con el silencio devastador de una madrugada en Cali, donde la música se detuvo para siempre.